buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. La precariedad de las finanzas del Estado y de los municipios. El 22 de marzo recién pasado, un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional finalizó su misión a El Salvador después de 2 semanas de trabajo, concluyendo que el sólido desempeño económico es una oportunidad para fortalecer aún más la posición fiscal. El gobierno ha sentado las bases para un crecimiento sostenido por medio de la implementación de reformas estructurales y el fortalecimiento de los marcos de política. No obstante, recomienda a la administración entrante profundizar la consolidación fiscal con el fin de reducir la deuda pública, recomendando un ajuste primario de aproximadamente 2% del Producto Interno Bruto en el periodo 2019-2020, un ajuste fiscal concentrado al comienzo del periodo. Esta propuesta coincidió con la aprobación por la Asamblea Legislativa de una reforma al artículo 8 de la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades, conocido como FODES, aumentando del 8 al 10% los ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado a partir del 2020. Esto equivale a unos 98 millones de dólares adicionales, aumentando el déficit fiscal proyectado del Estado y la deuda pública para financiarlo, que al final del presente año superará el 72% del PIB. La deuda total de los municipios superó en el 2018 los 532 millones de dólares, usando el 73% de la nueva deuda suscrita el último año, es decir, de 94.5 millones de dólares, para consolidar, reestructurar o pagar deuda ya existente. Para conversar tanto sobre las finanzas del Estado como de las municipalidades, nos acompañan esta noche 2 destacados economistas de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, Luz María Serpa de Portillo y Andrés Olivo, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Bienvenidos. Gracias, buenas noches. Un gusto estar en el programa y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, gracias Alberto por la invitación. Estamos para servirles. Gracias. Luz María fue casi 7 años presidenta del Banco Central, del 2002 al 2009, y ha trabajado una década en el Departamento de Estudios Económicos de FUSADES en áreas económicas y financieras. Al igual que Andrés, que tiene 12 años ya de laborar ahí, además de ser profesor de economía desde hace una década, primero en la UCA y después en la Universidad José Matías Delgado. Bueno, vamos a comenzar con las finanzas del Estado, comentando este informe, un primer informe, un adelanto de la misión del Fondo Monetario Internacional, que no dejó de sorprenderme, primero porque la siento como que hace una valoración bien positiva de los resultados de la actividad económica y de la política económica, pero por el otro lado llama a un ajuste fiscal concentrado en los 2 primeros años. Me llama la atención que habla de un sólido desempeño económico a partir del 2.5% del crecimiento del PIB en el 2018, por encima del potencial estimado del 2.2%. Pero luego recomienda un ajuste primario de 2% del PIB en el periodo 2019-2020. Sus primeros comentarios. Bueno, inicialmente es conveniente ver el contexto y ver un poco el informe, cómo se fue escribiendo y visualizando. A finales del 2016, por ejemplo, se firmó una ley de responsabilidad fiscal que hablaba de un ajuste de 3 puntos del PIB hasta el año 2019. Nosotros vimos en el movimiento de las cuentas fiscales que eso no se estaba cumpliendo y que hubo además una reforma a la ley de responsabilidad fiscal que ampliaba el plazo hasta el año 2021. Es
llama la atención como ahora el fondo recomienda que eso se haga hasta el año 2020. Pero veamos un aspecto adicional. Estamos presenciando una vuelta en el indicador por excelencia de las finanzas públicas, que es el déficit fiscal. El año 2017 cerró con 631 millones, el año 2018 llega a 694, o sea, hay una ampliación del déficit fiscal, y el presupuesto aprobado para el 2019 tiene un déficit de 862 millones, o sea, son 3 cifras que van en ascenso. Y la proyección es de 3.7 de déficit fiscal para cerrar este año. En el 2019 habría que esperar cómo es el comportamiento de la economía, pero el hecho es que hay financiamiento aprobado y el presupuesto contiene un déficit mayor al del año anterior. Eso no es una dirección de llevar a un ajuste o reducción del déficit, más bien es una ampliación del déficit. Eso va a conllevar deuda que ya es alta. Y en esto el otro indicador por excelencia muy llamativo son los intereses. Los intereses ya superan 900 millones de dólares, son más de 3.5% del PIB y van en ascenso. Entonces eso complica hacia adelante ir saldando esos intereses, ¿verdad? Eso es el meollo del asunto. Y yo agregaría también que no obstante que en el 2017 se aprobó una reforma de pensiones que llevaba un componente de alivio fiscal importante, que ha generado alrededor de 194 millones menos de gasto en ese rubro al gobierno el año pasado, y que además, por otra parte, tuvo ingresos extraordinarios de la amnistía fiscal, tuvimos una ampliación del déficit, porque eso se debe a que el gasto ha continuado incrementando. No solo el de intereses, como bien señala José Andrés, que es una variable, digamos, no controlada por el gobierno, sino también otros gastos corrientes, como es el caso de las remuneraciones, que crecen alrededor de 130 millones, y también bienes y servicios, que el aumento es alrededor de 60 millones en 2018. De manera que lo que tenemos es un contexto en donde el gasto sigue creciendo, no obstante que los ingresos mejoran en 2018, tenemos menos gastos por el lado de pensiones, sin embargo el déficit se amplía. Me llama también la atención que el fondo afirma que el gobierno ha sentado las bases de un crecimiento sostenido por medio de la implementación de reformas estructurales y el fortalecimiento de los marcos de política. Me llama la atención cuando hemos visto pérdidas importantes en los índices de competitividad, cuando hemos visto que si bien en el área energética se ha avanzado con una serie de inversiones, pero en muchas otras, como el tema logístico, por ejemplo, o como en otros rubros fundamentales, no vemos mayores transformaciones estructurales. Entonces también me llama la atención esta afirmación del fondo. Sí. ¿Ustedes tienen información de que el país ha avanzado en poner bases de un crecimiento sostenido? De acuerdo a nuestra perspectiva, Alberto, nosotros vemos más bien un patrón acentuado de bajo crecimiento, porque es demasiados años consecutivos donde la tasa, de acuerdo a las nuevas cifras después de las nuevas cuentas nacionales, en 2,5. 2,5, una economía que crece 2,5 por muchos años, más bien tiene un bajo crecimiento. Y a comparación de los países de Centroamérica, que son tan semejantes, crecen más. Sí, pero bueno, te van a decir que antes estábamos en 1.8, después en 2, luego llegamos a 2.3 y ahora estamos en 2.5, ¿verdad? Sí. Entonces hay un argumento de que hemos crecido un poco y además por encima de las capacidades de la economía. Pero ese crecimiento nosotros lo comparamos con lo que el país necesita. Ese crecimiento de 2,5% es insuficiente, por ejemplo, para generar suficientes oportunidades de empleo a la población. En FUSADES tenemos estimaciones de que en el país se necesita crear alrededor de 55,000, 60,000 nuevos puestos de trabajo cada año. Sin embargo, con el crecimiento que ha tenido la economía en los últimos 5 años, podemos ver, de acuerdo a las cifras del Seguro Social,
que los nuevos cotizantes cada año rondan 10.000 en promedio. Así, pensando de que esos nuevos cotizantes son nuevos empleos, es totalmente insuficiente una cifra de 10.000 versus los 55.000 que realmente necesita la población para encontrar oportunidades laborales. En ese sentido, ese crecimiento desde esta perspectiva es totalmente insuficiente. Y no estamos hablando de 10.000 nuevos empleos decentes de niveles salariales más altos, etcétera, sino que muchos de esos 10.000 son un empleo bastante precario, digamos. Sí, ahí son los cotizantes, pero es el mercado formal. Pero es el mercado formal, de acuerdo. Bien, luego hace referencia al fondo, dice la administración entrante debería profundizar la consolidación fiscal con el fin de reducir la deuda pública. Es decir, la deuda pública sigue aumentando, superará el 72% del PIB ya este año. Entonces, eso implica una serie de medidas y de ahí viene la recomendación del ajuste primario, pero no pareciera que al menos este año se estén implementando esas medidas de ajuste, tanto por el lado de ingresos como por el lado del gasto. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿O es que simplemente se le está tirando al próximo gobierno el ajuste? Este barco que es el Estado tiene esa brújula, ¿no? Y la brújula está puesta en el presupuesto. O sea, el presupuesto votado para este año incluye un déficit fiscal más alto. Eso implicaría que incluso el ahorro primario, en vez de subir, bajaría. Eso es un elemento. Por el otro lado, cuando uno mira estas cosas, pues hay un efecto que se le conoce de bola de nieve detrás del incremento en los intereses y cómo en una primera instancia se contrarresta con el crecimiento económico. Entonces, muy bien el fondo también señala que hay un efecto de que los intereses están creciendo arriba de la tasa nominal. Sí. Ese diferencial de tasas involucra un efecto bola de nieve más alto. Eso es lo que empuja la deuda hacia arriba. En el año 2019, para contrarrestarlo, necesitaríamos ahorro primario más alto, pero la brújula está puesta a un ahorro primario más bajo. Sí, el fondo, a pesar que está diciendo se necesita ese ajuste, de acuerdo al presupuesto que ya es el votado, que está ejecutándose, la expectativa es que tengamos un déficit fiscal más amplio. Entonces, eso significaría que si se intentara cumplir esa recomendación del fondo, esas medidas, pues quizás algunas empezarán a implementarse este año, las administrativas, tal vez la factura digital que se está implementando, pero el grueso de las medidas probablemente van a ser el otro año y tenemos un año a donde ya sabemos que hay más gastos que ya han sido aprobados. Bueno, se está hablando ya de fuentes de gobierno, de una proyección de 3.7% de déficit fiscal, ¿verdad? Y eso sí se cumple, pues, el presupuesto. Exacto. Esto nos va a aumentar la deuda pública considerablemente. Y en ese sentido, pues, causa sorpresa esta narrativa, yo diría un poco optimista, o viendo el vaso más bien medio lleno del Fondo Monetario Internacional. Ya regresamos. La precariedad de las finanzas del Estado y los municipios es el tema que hoy nos ocupa, conversando con dos economistas de FUSADES. Vamos a ver, no es posible lidiar con esta situación de insostenibilidad fiscal del Estado salvadoreño si no se aumenta el crecimiento de la economía. Yo diría pasar del 2.5 por lo menos a 4 y si es posible a 5%, y si no se reducen los gastos y se aumentan los ingresos, es decir, si no hay un ajuste fiscal como lo viene recomendando el Fondo Monetario Internacional desde hace tiempo. Esto
el gobierno pareciera que no lo ha asumido con la disciplina necesaria y que ha ido tirándole en el tiempo y ciertamente al próximo gobierno este ajuste. ¿De qué medidas específicas estamos hablando y cuáles son, según FUSADES, las que podrían tener más facilidad de implementarse al menor costo? Yo quisiera mencionar, desde el punto de vista también del contexto y macroeconómico, que esto encierra un dilema. El dilema es ajuste, va a minorar el crecimiento y el crecimiento también mejora las finanzas públicas. Entonces, no hacemos ajuste para no afectar el crecimiento. Y esa es la tónica que hemos tenido durante muchos años. Pero cuando uno mira hacia atrás, por ejemplo, desde el año 2008, un poco más atrás, hasta el año 2018, no ha parado de subir esta deuda. O sea, esa es la visión de la insostenibilidad, ¿verdad? Entonces, lo que ha tenido el país es, ni tenemos crecimiento alto, ni tenemos finanzas públicas sostenibles. Entonces, para salir de eso, hay que tomar decisiones fuertes, audaces, y además que una deuda alta produce tasas de interés también altas, que desestimulan el consumo y la inversión, o una deuda alta también produce incertidumbre en el sentido de que cuáles van a ser las medidas que en el futuro se tomen. Entonces se frenan las inversiones y el crecimiento tampoco despega. Entonces hay vasos comunicantes entre ambas cosas que hay que desentrampar para que el país avance. En FUSADES hemos analizado esta situación y pensamos que pueden haber medidas de ingresos y de gastos que contribuyan realmente a ese reordenamiento que las finanzas públicas tanto necesitan para que la deuda pública pueda descender, el ratio de deuda. Y comento algunos. Por el lado de la eficiencia en el gasto, hay un margen importante para que ese gasto sea eficiente. Pongo un ejemplo, las compras del Estado. El Estado es uno de los mayores compradores de bienes y servicios. Entonces, hay métodos, mecanismos de compra que pueden ser más eficientes de lo que se está haciendo en este momento. Por ejemplo, la subasta en reversa, que consiste en que dos oferentes de bienes y servicios que quieren venderle al Estado están compitiendo bajando el precio. Es una manera de que el Estado puede comprar más barato. Ya se hace en algunas entidades de gobierno, pero es muy poco. Eso tiene un gran potencial y debería de hacerse de una manera más amplia por muchas instituciones estatales, porque ha demostrado que produce un ahorro. También otro mecanismo podría ser una compra conjunta de bienes homogéneos, juntar la demanda del Estado. Y de esa manera los proveedores podrían ofrecer precios más bajos porque van a comprar unos volúmenes mayores de ese tipo de bienes. Este tipo de medidas son temas de bastante sentido común, relativamente fácil de operacionalizar, y es increíble que este tipo de cosas que no tiene costos, que solo tiene beneficios, no se hayan hecho. No se hayan hecho, exactamente. Por otro lado, también es bien importante de cara a la eficiencia del gasto, un presupuesto por programas y resultados, que sabemos que en Hacienda se ha venido capacitando al personal, preparándose en una serie de áreas administrativas, en procesos, en procedimientos, para realmente migrar de un presupuesto por áreas de gestión, que es el que ahora tenemos, hacia un presupuesto por programas y resultados, que realmente identifique aquellos programas que van a desarrollarse durante el ejercicio fiscal, que van a beneficiar más a la población y se pongan unos objetivos y se pueda medir el impacto de ese gasto. Eso es bien importante porque ayudaría a mejorar la eficiencia del gasto público, tan importante y que es una herramienta que se necesita para incluso reorientar recursos hacia otras áreas del gasto. También se habla de un IVA diferenciado, ¿verdad? Y además del impuesto predial. Son dos temas que se vienen arrastrando. Siempre los informes del fondo están recomendando el aumento del IVA del 13 al 15, porque es el impuesto además más fácil de recolectar y más rápido,
pero siempre señalando cómo se pueden proteger, dijéramos, a los sectores de menores ingresos, Andrés. Es correcto. Cuando uno mira las medidas de ingresos, surge la tasa del impuesto al valor agregado. Al hacerlo diferenciado, se podría tener algún recurso también limitado en el hecho de tener que tener algunos bienes que no se tomen en cuenta. Es muy importante, pensamos nosotros, que no solo se tome una medida y no es un impuesto el que integralmente consigue desentrampar la situación. Son medidas de gasto y de ingresos, porque el déficit al final responde a las dos cosas. Entonces, y también es muy importante no ver la cosa parcialmente. O sea, si tú bajas gastos, desestimulas la economía, pero si subes impuestos, desestimulas la economía. O sea, viendo las cosas en conjunto, hay que tener como un paquete integral. Y por supuesto, crear las condiciones para desatar la inversión privada y la creación de riqueza, que es una fuente muy importante de generación de ingresos y que a veces no se considera, y que las visiones más tradicionales solo apuntan precisamente a veces a más impuestos, ¿verdad? Y sobre todo en las condiciones de pérdida de competitividad, el hecho de que somos más caros que otros países, etcétera, más todos los problemas, eso desestimularía pues la inversión. Bien, por razones de tiempo tenemos que pasar al otro tema en esta segunda parte, que son las finanzas de los municipios. Hace una semana se aprobó la reforma de esta ley del FODES, que aumenta del 8 al 10% los ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado a partir del 2020. FUSADE se ha pronunciado en contra de esta medida, al igual que el mismo presidente electo, al igual que los organismos financieros internacionales, pero el presidente de la República sancionó esta reforma esta semana. Sus impresiones. Sí, bueno, pensamos que no era el momento de realmente tomar una medida como esta, porque acabamos de estar hablando del deterioro que están pasando las finanzas públicas del Estado. Entonces, es un momento en el que se necesita realizar un ajuste fiscal con medidas de ingreso, con medidas de gasto, especialmente por el lado de los ingresos. El tema de la factura digital puede ayudar. Entonces, venir ahora a tomar una decisión de incrementar el gasto ya para 2020 en probablemente un poco más de 100 millones, si uno proyecta los ingresos corrientes conforme a la tendencia, ya tenemos un presupuesto desequilibrado y le estamos incrementando el gasto, lo que va a aumentar ese desequilibrio. Y especialmente que en la Asamblea, si bien se aprobó ese gasto, no se identificó el origen de los recursos para poderlo cubrir. Entonces, que es una violación a la ley de responsabilidad fiscal. Sí, la ley de responsabilidad fiscal tiene un artículo que indica justamente que toda ley o todo ajuste a las leyes que implique un incremento en los gastos corrientes debe llevar identificado el origen de los recursos. Sin embargo, alguien podría decir, es que es en el presupuesto de 2020, pero igual, o sea, ya tenemos un presupuesto desequilibrado y no se identificó la fuente de fondos para cubrir esa erogación, lo que viene a poner es una presión mayor al gasto y por lo tanto, realmente, si ya está desequilibrado y no se encuentra recursos, no van a incrementar lo suficiente, podría derivar y va a derivar en más deuda. Sí, es efectivamente un dato interesante. El presupuesto 2019, el que estamos, requirió refuerzo presupuestario por 407 millones, ¿verdad? O sea, eso es el bono que se ha aprobado y esa también es razón para pensar que el déficit va a ser más alto porque tiene financiamiento aprobado. Ahora, ¿cuál será la necesidad de financiamiento del presupuesto 2020? Y esa sería realmente el momento donde el nuevo gobierno mandaría la señal cuál va a ser su visión sobre las finanzas públicas, porque es mandar el presupuesto. Y ahí
de acuerdo a los roles constitucionales de cada órgano legislativo y ejecutivo, nuevamente, tendrían que entrar a pláticas, negociaciones y entendimientos, porque esto, más bien, la perspectiva es que cada presupuesto del nuevo gobierno requerirá de mayoría calificada. Eso implica acercamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero bueno, si esta medida favoreciera realmente a las alcaldías y a los ciudadanos que viven en estos municipios, por lo menos habría un argumento a considerar a favor. Pero si esto no va a tener ningún efecto o un efecto prácticamente mínimo, me pregunto yo cuál es la lógica. ¿Por qué digo esto? El Sistema de Administración Financiera Municipal, SAFIN, que el Ministerio de Hacienda instaló en todas las alcaldías del país, me dicen que para todos los efectos no está siendo utilizado por la mayor parte de las alcaldías. O sea que ahí hay un desorden en términos, dijéramos, contables y en términos de elaboración misma del presupuesto y del mismo análisis financieros. Las finanzas están desordenadas, están desactualizadas en buena parte de las alcaldías. Por supuesto que son deficitarias y su funcionamiento adolece en general de transparencia y probidad. Y en esto tiene complicidad el sistema de partidos políticos y los diferentes gobiernos. Hay un dato que me llamó la atención. De las alcaldías, 120 tienen atrasos de más de 180 días en su información contable, sin haber todavía presentado sus estados financieros del 2018 a la Dirección de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda. Solo 83 alcaldías lo hicieron, y siendo pues entonces categorizada, ¿verdad? Por el otro lado, lo que estamos viendo es que tienden a endeudarse. Como están asfixiadas, se tienden a endeudarse con instituciones financieras, más bien locales, a tipos de intereses bien altos. Y hay un dato que saca precisamente el Mundo este día, que dice que del nuevo endeudamiento del año pasado, una cantidad de un 87%, creo, ya voy a dar el dato, se fue precisamente para pagar deuda, para reestructurar deuda, pero lo que efectivamente se liberó para inversión es una minoría. Y van a quedar, el margen, los recursos que liberen como resultado, dijéramos, en el 2020, de nuevos recursos, prácticamente se lo van a comer en más deuda. Entonces, si esto es cierto, y quisiera que ustedes reaccionaran, estamos hablando de endeudar al Estado por 100 millones más para efectos mínimos o irrisorios. ¿Cuál es la lógica de esto más allá de la política y que los líderes de los partidos no le pueden decir que no a sus propios alcaldes? Sí, era otra consideración que hacíamos cuando se analizaba este tema, es justamente el instrumento en sí, el FODES, cómo ha estado funcionando, esas transferencias que se hacen del presupuesto público a las municipalidades. Lo que observamos es que la ley del FODES de hecho se ha incumplido, porque más del 98% de las municipalidades no cumplen la regla de que el 75% de la transferencia que reciben debe de canalizarse hacia proyectos de inversión y hasta un 25% a gasto corriente. La mayoría de alcaldías están erogando más en gasto corriente y eso es remuneraciones, esos son bienes y servicios. Y la filosofía y las reglas del FODES lo que establecen es que ese es un financiamiento, esa es una transferencia que debe de orientarse para el desarrollo de la población, para el crecimiento económico, para la mejora del bienestar de la población. Entonces uno se pregunta, en el mediano o largo plazo, si la mayoría de fondos se están orientando a gasto corriente, ¿cuál es la contribución al desarrollo, verdad? Entonces uno también puede hacerse esa misma pregunta sobre la inversión de todo el sector público, sobre la eficiencia de la inversión. Son 532 millones de dólares. Ya. La deuda de los municipios efectivamente se ha observado que ha venido incrementándose, ya esos 530, más de 30 millones de dólares, es
más de 2% del PIB, va sumándose y poniéndole presión realmente a las finanzas públicas. Y por otro lado, esas transferencias, no hay prácticamente rendición de cuentas de lo que se hace con esos recursos. Y uno se pregunta cuál es la mejor manera realmente de realizar políticas públicas para beneficiar a las localidades, a las poblaciones. Ese es un análisis que debería de haberse hecho de una manera más integral antes de aprobar aumentar esas transferencias del FODES. Son 532 millones de dólares ya de la deuda y es el 73% de la nueva deuda suscrita el último año que se dedica para pagar más deuda. Sobre el tema precisamente de qué hacer, no solamente para mejorar las finanzas del Estado, pero particularmente las finanzas de los municipios, como que vamos a tener que hacer otro programa y yo le voy a dedicar también la segunda columna la próxima semana a este tema. Debemos de cortar aquí, pero quería agradecerle su participación esta noche por primera vez en Focos. Gracias por invitarnos, ha sido un gusto. Muchísimas gracias, es muy amable Alberto, estamos para servirte. Mucho gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su audiencia. No nos cambie, hay más contenido en Focos.